Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Padre, Señor, que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. En esta hora, Señor, estamos aquí para que sea su Espíritu Santo el que nos pueda guiar en esta hora, en este culto, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos dé ese discernimiento, esa luz que tanto estamos necesitando, Señor, para poder comprender más su palabra y para que su pueblo, Señor, pueda entender que estamos viviendo en ese último tiempo y que necesitamos hoy más que nunca, Señor, de esa lluvia tardía, que es la que nos podrá hacer aptos, Señor, para poder pasar cada una de las pruebas que estamos viviendo y que nos vienen en un futuro. Gracias por todo lo que nos da cada día. Quédese con nosotros, que aún sin merecerlo, Señor, sabemos que su misericordia aún nos alcanza. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado a todos nuestros hermanos, tanto los que están aquí como los que nos están viendo a través del internet, y aquellos que una vez hayamos finalizado y se levanten, porque en unos lugares aún es temprano, pues verán este culto. Tenemos nuestra serie, La Iglesia de Filadelfia y la llave de David, la quinta y última parte. Con esta parte cierro estas predicaciones, esta serie que ha resultado, bueno, para mí ha resultado tan bonita y tan con tanto conocimiento de que el Espíritu Santo realmente está dirigiendo este mensaje, el mensaje del cuarto ángel. Antes de comenzar con esta parte de hoy, quiero recordar lo que hemos estado viendo a través de estas 5 partes, las 4 anteriores. Recordemos que comenzamos poniéndonos en contexto de cómo Apocalipsis 3, que es la iglesia de Filadelfia, que en su momento se cumplió, tuvo un cumplimiento con aquel pueblo que esperó la segunda venida de Cristo para 1844, recordemos que representa a ese pueblo, pero que a medida vamos viendo todo lo que se ha presentado en este culto, hemos podido comprender que realmente esta iglesia de Filadelfia, y hoy más que los días anteriores, entenderemos que es esa iglesia, ese carácter que tiene la iglesia de Filadelfia, todo lo que ahí dice, el carácter que tiene que tener el pueblo de Dios para el tiempo del fin, y sobre todo un grupo, que veremos que son los 144,000. Esa iglesia de Filadelfia, lo que fue ese primer versículo, que nos hablaba de una llave, la llave de David, que nos hablaba de una puerta abierta, una puerta cerrada, estuvimos leyendo con Elena White, y hoy volveremos a leer alguna de las citas de Elena White con respecto a eso que pasó en esa visión que ella recibió y vio esa puerta cerrada y esa puerta que se cerró y esa que se abrió. Y lo pondremos en el contexto actual. También eso nos llevó a repasar y a analizar Isaías 22. Recordemos cuando allí nos habla también de una puerta cerrada, una puerta abierta, nos habla también de una llave. Y nos llevó primero a Semna. Estuvimos viendo cómo Semna representaba a ese pueblo adventista como denominación. Lo voy a aclarar porque sabemos que aún dentro del pueblo adventista hay gente que es sincera y que cuando escuche este mensaje despertará y se unirá al pueblo del tiempo del fin. Pero la iglesia como denominación apostató, como Semna, y fue quitado de su lugar y fue puesto, ¿quién? Eliaquim. Estuvimos viendo también Eliaquim y estuvimos viendo cómo representa a ese tercer Elías, que ya la palabra Eliaquim también lleva eso, ¿no? Elías. Y estuvimos viendo que Dios quitó a ese que antes era su pueblo, Semna, pueblo adventista, y puso en su lugar a Eliaquim con su ministerio. Y también estuvimos analizando toda esa parte y cómo Eliaquim en un momento determinado, que vimos que era ese clavo y que iba a ser quitado de en medio, que lo analizamos y lo llevamos con todo lo que se ha estado presentando, con todo lo que Víctor precisamente ha estado presentando acerca de
que el tercer Elías iba a ser quitado de en medio antes de la segunda venida de Cristo. Y también el último culto estuvimos viendo a Guillermo Miller, que fue otro a los cuales el Señor le dio una llave. Recordemos que el tercer Elías, Eliakim, recibe una llave, esa llave de David, que también estuvimos viendo que es la llave que abre el conocimiento, la ciencia, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con la profecía. Estuvimos viendo que también Elías en su momento tenía esa llave que abrió las ventanas de los cielos para dar esa lluvia que necesitaba, que esa lluvia que también representa ¿el qué? La lluvia tardía, el Espíritu Santo que tanto está necesitando el pueblo de Dios hoy. Y por último vimos a Guillermo Miller, vimos el hombre de la escobilla, que también tenía un cofre, por lo tanto tenía un cofre, tenía una llave, lo abrió. Y luego ese Guillermo Miller que estaba dando ese mensaje, un mensaje con fecha, que lo estuvimos analizando el culto pasado, vio también en ese sueño a ese tercer Elías, a ese hombre de la escobilla que iba a completar ese trabajo. Y también estuvimos analizando esa parábola que Guillermo Miller dio cuando lo estaban criticando mucho acerca de que había habido un chasco, ¿no? Y que Jesús no había vuelto y que se habían equivocado, bueno, y todo lo que decían. Y esas 4 vigilias de ese noble que comisionó a sus siervos que velaran y cuidaran de su heredad, luego se fue y les dijo que, recordemos que decía que él les dijo cuánto tiempo se iba a ausentar, solo que no les dijo el día y la hora. Y no sabían si iba a venir a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta vigilia, y que resulta que realmente el noble regresó a esa cuarta vigilia, y cómo era representado en esa cuarta vigilia el mensaje del cuarto ángel, que hoy en día está predicando en todo su esplendor y está predicando una fecha, la fecha en que viene ese noble, que viene Cristo a buscar a su pueblo. Poniéndolo ya en contexto de lo que hemos estado viendo, yo invito a las personas, porque claramente en un momento los que no han visto esto, pues no se quedarán un poco así, ¿de qué está hablando?, ¿no? Que puedan ir a ver las otras 4 partes, porque realmente es muy interesante cada una de las cosas que vamos analizando ahí. Y vamos a entrar ya en materia con este culto, que se va a basar ya el resto del capítulo, el resto de los versículos que se refieren a la iglesia de Filadelfia. Quise poner aquí en la portada más o menos lo que estaremos viendo. Ahí hay podríamos decir, una puerta con un corazón y que se ve un amanecer, un horizonte, algo muy bonito, ¿no? Bueno, todo esto ya lo estaremos viendo, el por qué el corazón, el tiempo, yo creo que ya se imaginan lo que significa el tiempo. Y luego tenemos al otro lado una especie de figura donde hay una supuesta llamada estrella de David, que nosotros sabemos que de David no tenía nada, precisamente, sino que esto representará a la sinagoga de Satanás, que también la estaremos viendo hoy en este culto. Y bueno, atrás mío hay una puerta azul, una puerta algo característica, ¿no? Bueno, el color azul ya sabemos que también simboliza muchas cosas, pero el cielo, cuando nosotros vemos el cielo, pensamos en quién, pensamos que Dios está allá, ¿no? Bueno, más o menos es lo que piensa la gente, y otras cosas que tiene que ver el color azul, pero bueno, más que todo va por ahí. Vamos a empezar ya con, si podemos buscar Apocalipsis 3, de los versículos del 7 al 13, son los que estaremos analizando. El primero ya lo estuvimos viendo, ya estuvimos analizando y sacamos un montón de conclusiones, que fue en el que más nos hemos detenido, porque ya los otros iremos viendo cada uno de ellos, algunos aspectos, pero no será como el versículo número 7, que nos decía: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Recordemos que esa llave la tiene Cristo, pero el Señor la da a quien quiere. Y ha tenido sus representantes a través de toda la historia, y hoy en día esa llave se la ha dado ¿a quién? Al tercer Elías. Y el que abre, dice, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, porque Dios es el que está al control de su iglesia, claro está, pero tiene a un portero. Ese portero está ahí con esa llave abriendo y cerrando la puerta de acuerdo con lo que Dios le va indicando.
Vamos a ver un poquito más acerca de ese versículo 7 para cerrar, porque hay algo interesante que quiero hacer notar y que realmente veremos cómo una y otra vez podemos ir sacando tanto simbolismo de la palabra de Dios y tanto simbolismo con respecto a los 6.000 años de pecado, cuando Cristo viene al finalizar y luego que comenzamos ese 7.000. Vamos a leer algunas citas de Elena White acerca de la puerta cerrada. Recordemos que seguimos un poco analizando ese versículo número 7. Ella nos dice: hubo una puerta cerrada en los días de Noé. Entonces fue retirado el Espíritu de Dios de la raza pecaminosa que pereció en las aguas del diluvio. Dios mismo dio a Noé el mensaje de la puerta cerrada. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí estaba implícito una puerta que se iba a cerrar, una puerta de misericordia, y que tenía que ver, esa puerta primera que se cerró, que fue con Noé en el diluvio, tenía que ver con años, con una fecha determinada que Dios le puso a esa raza. Y también nos dice: hubo una puerta cerrada en los días de Abraham. La misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma, y todos, con excepción de Lot, su esposa y sus 2 hijas, fueron consumidas por el fuego que descendió del cielo. Aquí vemos otra puerta de la misericordia que se cierra, porque ya no había nada más que hacer por estas personas, tanto en el diluvio como en Sodoma y Gomorra. Luego nos habla de una tercera puerta. Hubo una puerta cerrada en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación: vuestra casa os es dejada desierta. Mirando hacia la corriente del tiempo en los últimos días, el mismo poder infinito proclamado por medio de Juan. Aquí tenemos otra puerta cerrada, que es cuando Cristo vino a esta tierra y sus propios le rechazaron, los incrédulos, los que no le aceptaron. Y el Señor cerró la puerta de la misericordia para ese pueblo como en sí pueblo de Dios. Y abrió la puerta para un pueblo que tendría diseminado a través de todo el mundo. ¿Llevamos cuántas? 3, ¿no? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se me mostró en visión, y todavía lo creo, dice que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero, segundo ángeles, rechazaron esa luz y fueron dejados en tiniebla. Aquí tenemos otra puerta que se cerró, ¿por qué? Porque no quisieron realmente mantenerla abierta, porque no quisieron la misericordia de Dios. Y esto está hablando, ya lo volveremos a leer, cuando el Señor pasa de ese lugar santo al lugar santísimo, y donde un pueblo es dejado completamente en tinieblas, como dice aquí, y otro pueblo sale y resurge, ¿no? Y en este caso llevamos 4 puertas. Y estos mensajes que estamos viendo tuvieron que ver con fechas determinadas y anunciadas. Y en sí podemos ver que en 1844 fue anunciado una fecha que iba a pasar algo, y pasó. Para seguir viendo las otras que faltan, vamos a volver a leer este escrito de Elena White. Recordemos que lo leímos en el primer culto. Pero ahora yo quisiera que, hay cosas que lógicamente tienen que ver con ese momento, y yo no voy a decir realmente cómo pasó lo de la otra puerta cerrada que vamos a ver, que tiene que ver con el juicio de los vivos. En el cielo, qué fue lo que pasó en ese momento. Pero como las cosas se van repitiendo, al menos en esencia, no exactamente como lo hemos visto a través de toda la historia de la Biblia. Hoy precisamente en la escuela sabática estuvimos dándole un significado a lo que Luis estaba presentando, ¿no? De Jacob y Raquel y de Labán. Pues quisiera que nos ubicásemos ahora que vamos a leer en ciertas partes de este escrito, y tuviéramos en mente a ese pueblo que le cerró o que permitió que se le cerrara la puerta al pueblo adventista. Y no hablo, vuelvo a repetir, porque la gente
generalmente toma las palabras que uno y la ponen en otro contexto. No hablo en sí de adventistas individualmente, hablo de los adventistas como denominación, la dirigencia, la voz de Dios que era en ese momento, pues ¿qué pasó? Que apostataron, dejaron de ser esa voz cantante, esos representantes de Dios, y esa voz pasó al tercer Elías, ¿no? A su ministerio. Entonces, vamos a leer y vamos a vamos a ver esto desde esa perspectiva, desde la perspectiva del pueblo adventista justo en esa apostasía que ha tenido hasta ese 2001, que fue la última oportunidad, ya lo ha presentado Javi. Pues pongámonos en contexto cuando vamos a leer este escrito. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que exactamente pasó así. Simplemente estamos dándole una aplicación, viendo, y ya lo veremos como Elena White y como la misma iglesia de Filadelfia nos pone en ese sentido, ya lo hemos visto anteriormente con los demás cultos presentados, pues quiero que nos pongamos con este escrito. Esto nos está hablando del fin de los 2300 días, ¿no? De ese 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, pero pongámonos ahora en el sentido de este último tiempo, de ese último pueblo de Dios que está ahora en esta tierra. Vi un trono de Dios, sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús, dice, y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla. Si llegase a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Yo aquí podría poner, por eso estamos tratando un poco el simbolismo de todo eso, justo en ese momento, el 11 de septiembre de 2001, al pueblo adventista en general, ¿no? Luego lo estamos diciendo como denominación. Vi dos compañías, dos clases de cristianos, ¿no? Una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Una estaba postrada, o había un grupo de adventistas, pongamos, postrados ante Dios, realmente en señal de humillación, respeto y sumisión, y otra que ni tan siquiera se arrodillaba, estaba de pie, indiferente, no les importaba absolutamente nada. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús, miraban él entonces a su Padre. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esa gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía, que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y su rostro brillaban con su gloria. ¿A qué nos recuerda esto? Por eso digo que nos pongamos en situación actualmente. Había una luz excesivamente brillante que emanaba del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia aquellos que realmente estaban buscando a Dios en oración y realmente querían hacer la voluntad de Dios. Esa luz que luego nos dice que estas personas brillaban con su gloria, ¿nos recuerda a ese mensaje del cuarto ángel? A ese ángel poderoso que ilumina la tierra con su gloria. Es que me pareció interesante porque, bueno, lógicamente a través de toda la historia, pues el Señor ha mandado esa luz, pero precisamente ahora en el mensaje de Apocalipsis 18 nos habla de ese ángel, una luz, y Elena White, una luz como nunca, una luz que brillaba. Y dice que algunos resistían esa luz, eran descuidados, no la apreciaban. ¿Y qué hacían? Se alejaban de ella. Y hoy en día no está pasando lo mismo. Viene esa luz, ¿y qué pasa con las personas? Rechazan el mensaje, no la quieren, se apartan de ella, se alejan completamente.
Pero, y algunos sí que la apreciaban, dice, y se acercaban a esa compañía, ¿qué nos dice aquí? Pequeña. En realidad era un pueblo muy pequeño. ¿Y qué es el mensaje, el pueblo del cuarto ángel hoy en día? Realmente, son los pocos, muy pocos. Y se regocijaban con la luz que iban recibiendo de Dios. Se regocijan con la luz del cuarto ángel. Nos sigue diciendo, y vi al Padre levantarse del trono en un carro de llamas y entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. La mayoría de los que estaban en esa posición de humillación y sumisión a Dios. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Volvámonos lo llevo a ponernos un poco en imaginación a ese momento. Un pueblo estaba indiferente, aquellos que no estaban realmente humillados ante Dios, eran dejados completamente. Ningún rayo de luz pasó, ni uno, a esa compañía que era indiferente. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía en un trecho. ¿Qué es un trecho? Algo angosto, ¿no? Alzó entonces su brazo derecho y oímos una hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Esa compañía, en ese momento, volvemos a repetirlo, estaba hablando primeramente, lógico, de ese mensaje de 1844, de ese paso del lugar santo, el lugar santísimo, para el juicio investigador, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos como siempre lo decimos, hay cosas que se vuelven a aplicar. En la Biblia tiene varias aplicaciones, ¿no? Sobre todo con lo que respecta a las profecías, que lo hacemos con la Biblia, pero también lo podemos hacer con los escritos de Elena White. Sus ojos, los ojos de las personas que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios, estaban fijos en Jesús. Y entonces él en su momento les dijo que esperaran, que él, mientras él se alejaba del trono, los conducía por un trecho, el camino angosto, ese camino que tenemos que atravesar. ¿Hasta dónde? Hasta la segunda venida de Cristo. Les dijo aquí, aguarden, voy a mi Padre a recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, mantened vuestro carácter limpio, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto dice un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús, y él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo y en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Estaban rogándole a Dios, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Estaban rogándole a Dios porque por la lluvia tardía, podríamos decir, si lo trasladamos a nuestro momento, a ese último mensaje, ¿no? Danos de tu Espíritu, que nos manda a decir el Señor a través de su sierva, que debemos de orar y pedir la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Y aquellos que realmente estaban con la vista puesta en Jesús, oran cada día. Vienen orando desde hace mucho tiempo porque el Señor los llene de esa lluvia tardía que necesitamos, de ese aliento. ¿Y qué recibirían? Luz, poder, mucho amor, destaco eso porque ya luego al final lo veremos, gozo a pesar de las tribulaciones, y paz en medio de tanta guerra que hay hoy en día. El pueblo de Dios que realmente está haciendo las cosas, pues tendrá todo ello. Característica de la iglesia de Filadelfia, lo veremos. Me di vuelta, dice, para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús las había dejado. Esta compañía no lo sabía. Estaba tan indiferente que ni cuenta se dio realmente de que Jesús los había dejado.
Satanás dice, y esto me hace recordar cuando Elena White dice en sus escritos que el pueblo de Dios, cuando venga muchos, cuando la lluvia tardía estuviera llegando en raudales, no se darían cuenta, porque estarían tan indiferentes que no se darían cuenta que esa lluvia tardía ya estaba cayendo y de ellos pasaría totalmente. Satanás dice, parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios, procurando llevar adelante la obra de Dios, no supuestamente la obra del diablo, aunque sabemos que sí es, pero estaba ahí delante, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi en la compañía alzar miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás, dice, soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Es impresionante porque, vuelvo a repetir, cuando nosotros ponemos esto en nuestro contexto actual, esa compañía que Jesús la dejó por no estar haciendo lo que hacía, pues resulta que seguía creyendo que estaba en la línea, ¿no? Seguía creyendo que sigue siendo pueblo de Dios. Repito, estoy hablando de la denominación adventista, de la dirigencia, no de las personas individualmente, porque el Señor nos hará un llamado, y ya lo veremos aquí, a cada uno de nuestros corazones. Nosotros decidiremos qué haremos, ¿no? Danos de tu espíritu. Y Satanás, ¿qué hacía? Soplaba en ella, dice, su influencia impía. ¿Y qué había en ese espíritu que soplaba Satanás? Luz. Había luz, había algo de conocimiento, ¿no? Recordemos lo que significa la luz, ¿no? Lo que en la palabra de Dios. Y había, ¿qué? Mucho poder. Pero ¿qué no había? Había verdad con error, pero no había nada de dulce amor, gozo ni paz. Esto le faltaba a este pueblo. ¿Y qué era el objeto de Satanás? Pues mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás, volver atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Qué ha pasado con la iglesia adventista como denominación? No se ha vuelto atrás. Lo que antes se predicaba de la bestia y de todos, no se han quedado callados, no se han vuelto en ecumenismo, realmente han vuelto atrás totalmente. Y van diciendo cosas y tienen poder, sí, pero el dulce amor, el gozo y la verdadera paz no está en ellos, están siendo engañados. Bueno, y como lo decíamos, leyendo todo lo que he leído, ¿cuándo fue ese momento que se cerró la puerta para la dirigencia? Ya lo hemos hablado anteriormente. En el comienzo del juicio de los vivos. Tiene que ver con juicio también. Aquí lo que estábamos leyendo tenía que ver con juicio. Tenía que ver que empezaba el juicio investigador. ¿Sobre quién? Sobre los muertos. Iba a haber un momento en que ese juicio iba a pasar a otro punto, que es el juicio de los vivos. ¿Qué pasó en ese momento en el cielo? No lo sabemos. Pero cuando vemos la explicación que Elena White da acerca de ese paso del lugar santo al lugar santísimo, algo tuvo que haber pasado ahí, algo tuvo que haber pasado en el cielo, algún movimiento que también tenía que ver con esas dos compañías, una que realmente estaba interesada por Dios y la otra que no. Una iba a ser dejada al mando de ¿quién? Al mando de Satanás. Hubo una puerta cerrada en el comienzo del juicio de los vivos el 11 de septiembre de 2001. Y a la gente que dirá, pues, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Recomiendo que vea el culto de Javi acerca de ese comienzo del juicio sobre los vivos. Ahí se da toda la explicación y se demuestra que realmente en ese momento comenzó el juicio de los vivos y se cerró la puerta para la dirigencia, para la denominación como pueblo de Dios. Y se pasó esas llaves ¿a quién? Al tercer Elías, que justamente el tercer Elías nació un 11 de septiembre. Pero, ¿qué pasa para todos los adventistas? No. Si nosotros vemos la séptima iglesia, que es curioso de la séptima a la sexta, ¿no? Que es la iglesia de Filadelfia, que es la 6, el Señor nos dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, se cerró la puerta para la dirigencia como pueblo, pero no se cerró la puerta para todos los adventistas. De hecho, aquí en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia adventista, ¿no?, que representa a ese pueblo que realmente vive en esa apostasía de tibieza, el Señor vemos que no está dentro, está afuera, de afuera, se ha quedado afuera, lo han dejado afuera. Y aquí está llamando a cada uno de los corazones de las personas. ¿Para qué? Para que ahora somos nosotros los que podemos realmente permitir que Dios nos abra esa puerta, si lo queremos, si realmente somos sinceros. Cuando escuchemos ese mensaje, cuando oigamos al Señor llamando a nuestra puerta, Él abrirá. ¿Y por medio de quién? Por medio de ese mensaje del cuarto ángel. ¿Pero cuántas puertas llevamos? Llevamos, vamos a volverlas a contar. 1, 2, 3, por lo que he remarcado, 4 y 5, efectivamente. ¿Y cuántas puertas faltan que se cierren? Vamos a verlas aquí, porque justamente el Espíritu de Profecía ya nos habla de esas puertas. Falta la puerta cerrada, ¿para quién? Para los adventistas individualmente, o para todos aquellos que se dicen pueblo de Dios, que han escuchado el mensaje del cuarto ángel y que será en algún momento de lo que resta, antes de que venga Cristo, se cerrará esa puerta. Individualmente, para cada uno, no sé qué fecha será, porque ya ves, cuando pase ya su nombre en ese juicio, porque estamos en juicio, lógicamente, en juicio de los vivos, pues se cerrará. Aquí tenemos una sexta puerta. Y la puerta cerrada, ¿para quién? Para el resto del mundo. ¿Cuántas serían? 7, ¿no? 7 puertas. 7 puertas cerradas de la misericordia de Dios. 7 puertas cerradas y la última es ya la total, es la definitiva. 7 puertas en total y precisamente la última en cerrarse es la séptima, al final de esos 6.000 años de pecado, en el 2031 y el inicio de los 7.000, donde todo se renueva, donde se renueva todo y vuelve a la perfección. Ese 7, ¿no? Esa perfección que significa ese número redondo, ¿no?, para Dios, pues justamente son 7 puertas que se han cerrado desde que inició este mundo hasta que termina este mundo. Dios las cosas no las hace porque sí. Aquí vemos nuevamente cómo el Señor utiliza los números de una manera magistral y que nada lo hace por casualidad. Justamente son 7 puertas. Justamente esa última puerta que se cierra es ya finalizando esos 6.000 años de pecado y comenzando ese 7.000, ese milenio. Vamos a continuar con la otra parte de este culto, que ya es terminar de analizar los versículos, algunas partes. El versículo número 8 nos dice: yo conozco tus obras, después de decir que el que cierra y ninguno abre, ¿no? He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Conozco tus obras. Resulta que el Señor conoce perfectamente a esta iglesia, conoce perfectamente a su pueblo y el Espíritu de Profecía nos va diciendo alguna cosa. Vamos a ir explicando los versículos justamente con el Espíritu de Profecía. El Señor queda muy deshonrado, dice, cuando prácticas erradas son llevadas a cabo por los miembros de su iglesia. Estas malas prácticas despiertan un espíritu de hostilidad, lucha y crítica. Dios ve debajo de la superficie, Él lee el corazón de cada uno y Él conoce los que están siguiendo el camino errado. Dice a todos: yo conozco tus obras, citando precisamente este versículo de Apocalipsis. ¿Cuántas veces han leído estas palabras los que están abusando de los preciosos dones del cielo? Y sin embargo, no hacen cambio alguno en sus vidas. Debemos despertar del letargo espiritual. Debemos, ¿el qué? Nacer de nuevo. El Señor no ve la apariencia, olvidémonos de eso. Ya lo hemos dicho tantas veces en este ministerio, que Dios no ve la apariencia, que Dios vaya a la profundidad de nuestros corazones. Hemos estado hablando cómo realmente
muchas veces pretendemos hacer una reforma exterior y no la interior, que es la que hay que hacer. El Señor nos conoce, el Señor conoce las malas prácticas, a pesar de que ante el mundo no se esté haciendo nada, o ante las personas. Conoce el espíritu de hostilidad, de lucha, de crítica. Y son estos realmente los que serán parte de esos 144,000. El Señor los conoce realmente a quiénes son ellos. Juan escribe, dice, no os he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira proviene de la verdad. Está hablando aquí de un pueblo que realmente conoce la verdad y no les escribe porque no la conocen, sino porque la conocen. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El tal es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Existen aquellos que pretenden tener una gran luz, quienes dicen que tienen comunicación con los espíritus de los muertos, quienes niegan la divinidad de Cristo y haciendo así, niegan al Padre a quien Cristo representó en la tierra. Esta cita va en contexto justamente de Apocalipsis 3:8, de yo conozco tus obras, y me llamó la atención que nos habla de que el tal es anticristo. El que niega a Cristo es anticristo, porque niega al Padre y niega al Hijo. ¿Y qué más? Pretenden tener gran luz, y miremos que volvemos a decirlo aquí, no es que no conocen la verdad, la conocen y pretenden tener gran luz, pero dicen que tienen comunicación con los espíritus de los muertos. La doctrina de la inmortalidad, de alguna u otra manera, habla del pueblo de adentro, y niegan la divinidad de Cristo. Javi ha estado presentando mucho acerca de este tema, Víctor ha presentado mucho acerca de esto, de la naturaleza de Cristo, de cómo hoy en día realmente se está pisoteando la divinidad de Cristo, al hablar y al decir que Cristo, ¿qué es? Engendrado, creado, lo minimizamos, lo ponemos como un Dios menor. ¿Y cuántas personas no están cayendo en ese engaño? No están cayendo aquí, no serán parte del pueblo de Dios realmente. Poca fuerza, resulta que luego nos dice, el versículo 8 nos sigue diciendo, porque aún, luego de decir que él conoce sus obras, porque aún tiene un poco de fuerza, y ha guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Aquí hay muchas personas que, bueno, he estado leyendo el comentario bíblico adventista, y supuestamente hablaban de que era un reproche, ¿no?, a esta iglesia, que le decía que tenía poca fuerza, pero no se refiere a eso, sino que le dice, ¿cómo le va a decir que tiene poca fuerza y ha guardado su palabra y no ha negado su nombre? Esta iglesia no tiene reproches. Y si estudiamos, ya lo veremos, el resto de los versículos no tiene reproche. ¿Y qué se refiere con poca fuerza? Pues fui a buscar lo que dice la Strong, con esa palabra poca, que es micros, dice, aparentemente palabra primaria, pequeño, en tamaño, en cantidad, número o dignidad, dice pequeñito, pequeño, un poco menor, el menor. Cuando le habla que tiene poca fuerza, es que son pocos, realmente, a eso se refiere, son pocos los que están, y lo leíamos justamente en esa visión de Elena White, hablaba de pocos, eran los que se levantaban con Jesús, eran pocos los que estaban realmente buscando a Dios. Pues en este caso la poca fuerza tiene que ver con que es un pueblo poco, que no tiene el qué, mucho poder aparentemente, y lo vamos a terminar viendo justamente en esta cita del Espíritu de Profecía. El espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser piadosos. ¿Y a quién está hablando aquí? ¿Quiénes eran estos sacerdotes y gobernantes? Eran los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios. Se niegan a examinar el testimonio de las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, su riqueza y su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad, que por cierto son pocos, pobres e impopulares, y cuya fe los separa del mundo. Justamente buscando esta cita me acordé de esa cita que Ángel siempre la menciona, pocos, pobres, impopulares, y que los otros llaman la atención y mira cuántos son, cuántos adeptos tienen, una miseria, dicen, y por lo tanto pues no pueden contener verdad, lo que decían.
estos escribas y fariseos en la época de Cristo, ¿no? No tienen riqueza, no tienen poder, no tienen absolutamente nada, son pobres, son impopulares, nadie los quiere y son muy pocos. Y realmente vemos que entonces la iglesia del fin, la iglesia de Filadelfia, el carácter de la iglesia de Filadelfia serán esos pocos que supuestamente no tendrán nada de fuerza, pero en realidad la tienen toda. Y vamos a pasar luego a lo que sería el versículo 9 del Apocalipsis 3:9, que nos dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, y luego se postrarán a los pies de los santos. ¿Quiénes son estos? En la época de esas iglesias, ¿no? Hablando de la literalidad de la carta, ¿quiénes eran? Aquellos que supuestamente eran parte del pueblo de Dios, pero en realidad no lo eran. Simplemente estaban ahí, ¿para qué? Para buscar, para espiar, para destruir al pueblo de Dios. Eran parte realmente de la sinagoga de Satanás. Y la sinagoga de Satanás, el otro día, hace tiempo con Víctor, empezamos no sé, nos encontramos con un escrito de unos pastores evangélicos, pero de hace mucho tiempo, donde ellos hablaban, pasa que no lo podemos encontrar ahora, porque él lo estaba reservando para presentarlo en los misterios de Babilonia, donde decían que justamente en la época de estas iglesias, cuando se refería o al trono de Satanás, que hay otra de las, creo que es la de Sardis, la que menciona que ahí está el trono de Satanás, justamente dice que se referían a los judíos que en la época cuando regresaron con Nehemías, recordemos que también Ángel está, venían unos con las doctrinas de Babilonias hasta la médula, venían del culto babilónico, estuvieron en Babilonia, y luego regresaron otra vez a Jerusalén, pero realmente su corazón, y esos mismos se encargaron de ¿qué? De ir dañando a otros. Esa infiltración, que eran ellos mismos, pero que mamaron totalmente de todos los misterios de Babilonia, por eso es que se va a presentar, pues uno de estos autores evangélicos lo mencionaba, que cuando hablaba aquí del trono de Satanás, y cuando hablaba de la sinagoga de Satanás, algo así, es que no recuerdo, supongo que ya cuando lo encontremos lo presentaremos, pero mencionaba mucho de esto, que tenían que ver con eso, y justamente esos que venían con toda esa doctrina de Babilonia, pues al final terminaron crucificando a Cristo, ¿no? Pudieron a muchos y terminaron crucificando a Cristo. Pues había una infiltración en medio del pueblo de Dios y que lograron rechazar al Mesías. Pues hoy en día no ha pasado lo mismo. ¿Quiénes son los que han infiltrado a los adventistas? ¿No son los jesuitas? ¿Y quiénes son los jesuitas? ¿Quién creó el catolicismo? Recordemos de dónde proviene realmente el catolicismo, de aquellos mismos judíos que crucificaron al Mesías. ¿Y de dónde provienen esto? Pues vamos otra vez, que toda esa corriente ha ido a través de toda la historia, y los misterios de Babilonia los tenemos hasta hoy en día, incluso en la misma iglesia adventista. Vamos a ver qué nos dice aquí el Espíritu de Profecía, y luego vamos yo no sé si alguno ha leído esta cita de Elena White, cuando habla de quiénes son realmente estos, que ya lo podemos imaginar, ¿no? Pero a mí realmente me llamó la atención lo que ella decía, y a quiénes se está refiriendo, quiénes serán, y ya lo hemos dicho, nuestros peores y más acérrimos enemigos. Las potestades de las tinieblas, dice, se unirán con los agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y las mismas escenas que fueron mostradas en el juicio y la crucifixión de Cristo serán reavivadas. ¿Quiénes eran los que estaban crucificando aquí a Cristo? El mismo pueblo de Dios, ¿no? Pues esas mismas escenas se trasladarán a nuestros días, al tiempo del fin. Al ceder a las influencias satánicas, dice, los hombres serán transformados ¿en qué? En alimañas. Aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, quienes fueron formados para honrar, a glorificar a su Creador. Parte del pueblo de Dios también. Llegará a ser habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de engaño,
hombres que reflejan su propia imagen. Lógicamente se está refiriendo a un conjunto de malos, en general a todos, pero ya veremos que precisamente en este versículo, cuando dice el Señor que entrega de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, están ahí, pero realmente no son de la iglesia de Cristo. ¿De quiénes son? Lo vimos allá en la visión que Elena White, esa compañía que a quien se quedaba a cargo, una era Cristo y el otro era Satanás. Satanás era quien los dirigía. Dicen ser judíos y no lo son, dicen ser pueblo de Dios, pero en realidad no lo son. Y nos dice aquí, luego dice, aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Vamos a ver lo que ella dice. Usted piensa, dice, que los que adoran a los pies de los santos serán salvos al fin, porque alguna gente piensa que este versículo se refiere a que algunos, el Señor los entregará de la sinagoga de Satanás, pero para que se convierta, a lo que ella le responde. Aquí debo estar en desacuerdo con usted, pues Dios me ha mostrado que esta clase que se componía de profesos adventistas, quienes habían apostatado y crucificado de nuevo al Hijo de Dios, poniéndolo en abierta ignominia. Y en la hora de la tentación, que habrá de venir, mostrando el carácter de cada uno, ellos sabrán que están eternamente perdidos y sobrecogidos con angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. ¿Quiénes son los que realmente van a ir por nosotros? Y que en ese último momento, donde supuestamente estamos perdidos, donde van a caer sobre nosotros, perseguidos hasta el último momento, los que al final se postrarán, lo que está mencionando aquí, ante nuestros pies, los mismos adventistas, los adventistas apóstatas. Y no solo hablo de adventistas ya como de la denominación, hablo de todos aquellos que han tenido la verdad en algún momento y han apostatado. Contra esos tendremos que vernos en el tiempo del fin. Sí que habrá seguramente otros, pero principalmente con ellos. Veamos lo que nos dice esta otra cita. Los 144,000, dice, estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo y feliz y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo, entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. ¿Quiénes son? No son aquellos que se dicen ser pueblo de Dios y que en realidad no lo son. Llámese adventistas dentro de la denominación o llámese hermanos como muchos de los que en este ministerio han pasado y se han ido y de los que saldrán, porque sabemos que la cuestión no ha terminado aún. Esos estaban, dice, realmente enfurecidos porque los santos, porque claro, ellos tuvieron la salvación, la vieron y la perdieron. ¿Qué pasaba con Cristo? ¿Qué es lo que les molestaba de Cristo? La santidad que tenían, ¿no? El verlo en paz, feliz, porque realmente él le encantaba hacer las cosas para el servicio del hombre. Pues eso es lo que más les enardecía y por eso iban más a contra ellos, pues esos adventistas o esos pueblos de Dios que ha conocido la verdad del cuarto ángel y que apostatará, pues dice que se verán tan enfurecidos al ver que aquellos están siendo salvados y ellos no, pero por culpa de ellos mismos, ¿no? Pues irán por nosotros, tratarán de matarnos y hacer todo justo en ese momento, pero cuando estén a punto, dice el Señor, viene Él con sus santos ángeles y los libra. Y estos que antes querían matar, ¿qué hacen? Rendirse completamente a los pies del pueblo de Dios. Es interesante porque yo la verdad no había visto, bueno, y aquí están las citas, los libros donde se encuentran estas citas, no lo había visto de esta manera, pero leyendo y buscando, preparando este curso, justamente ese versículo 3:9 se refiere a ese pueblo de Dios que ha tenido la verdad y que ha apostatado y que serán nuestros peores enemigos. Recordemos, el hermano entregará muerte al hermano. Hoy claramente lo podemos ver aquí.
la palabra de mi paciencia y te guardaré la hora de la prueba. Aquí nos habla que el versículo 10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Realmente no se está refiriendo aquí al tiempo del fin. Justamente por eso digo que esta iglesia tuvo su aplicación en su momento, pero tiene una tercera aplicación que es justamente para nuestros días. Muchos dicen tendrán que vérselas a qué, bueno, ella nos explica aquí a qué se refiere con la hora de la prueba, cómo el pueblo de Dios guardará su paciencia y Él también lo guardará de la hora de la prueba. No es que nos va a quitar, como muchos dicen, de la persecución, no se refiere a eso específicamente. Muchos tendrán que vérselas, dice, con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Todos aquellos cuya fe no está firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones, los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuerzan en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. El enviarla a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes de permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. ¿Con qué tiene que ver esa hora de la prueba que nos llama aquí? Con el gran engaño de Satanás. ¿Por qué es que tanto este ministerio se ha encargado de desvelar, de desenmascarar todo el engaño que hay con el espiritismo? Aunque en la iglesia digan que eso que está diciendo es de Satanás, que no debes de predicar de eso, que ya dejen de hablar de lo que hay detrás de todo lo que el Satanás hace, de todo el espiritismo, que es pérdida de tiempo. ¿Por qué el cuarto ángel y Víctor, a través de puertas dimensionales y a través de todo lo que se ha ido presentando, el Señor ha permitido que este sea un tema tan importante? Porque tiene que ver con esa prueba que tendremos que enfrentar al final. Cada uno, y muchos, dice, tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que se harán pasar por sus parientes, por sus amigos. ¿Y quién realmente puede decir, ah, no, yo ya sé que los muertos nada saben, como muchos adventistas? Cuando llegue ese momento, si no estamos realmente afirmados en la verdad, como dice aquí, en esa hora de la tentación, cimentados en el mensaje del cuarto ángel, van a caer redonditos. Y cuando venga el último, el gran engaño, el engaño de Satanás, caerán redonditos todos aquellos que no han aceptado y que no se han afianzado a la verdad. Pero los que han aguantado con paciencia, dice aquí, han guardado la palabra de Dios, estos serán salvaguardados de esa prueba tan grande que le viene al mundo. Luego el versículo número 11 nos habla de que he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor nos ha dado una corona, nos ha dado un puesto, pero resulta que cuando hacemos caso omiso de lo que Él dice, cuando realmente no estamos aceptando la verdad y estamos rechazando el mensaje en su totalidad y todo lo que incluye el mensaje de la fecha, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de la denuncia al catolicismo, de la denuncia a la masonería, el tercer Elías, con todo lo que conlleva eso, pues realmente estamos dejando la corona al lado. Estamos saliendo del pueblo de Dios y estamos siendo ¿qué? Parte de esa sinagoga de Satanás. Entonces por eso nos dice que nadie tome tu corona, reténla.
porque yo vengo pronto. La fecha, aquí tiene que ver también mucho en esta iglesia con ese mensaje que se está predicando hoy en día de que Jesús viene pronto y tan pronto que solo nos quedan 9 años. La versión del 77 dice, nos dice Ángel que dice enseguida, imagínate, enseguida. Recordemos esa puerta cerrada en el 2001, ¿cuántos años hasta el 2031? Que ha estado predicando ya en su totalidad este ministerio. Vengo pronto, enseguida. Es interesante. He aquí dice, vengo presto, guarda lo que tienes, que nadie tome su corona. Estamos viviendo también, por eso lo dije aquí, porque se me iba a olvidar, la hora 11. Aquellos que vienen a quitarle el lugar a los que han sido parte del pueblo de Dios. ¿Quieres decir algo? Agarra un micro. ¿Ah? Y también el versículo 11. Mira, no lo había visto. También el versículo 11, la hora 11. Aquellos que se están agregando al pueblo de Dios y que están quitando el lugar, que le están quitando la corona. Aquí nos dice, nadie tome tu corona. Pero si la mantenemos firme, si estamos afirmados en esta verdad, nadie nos va a quitar esa corona. Aquí nuevamente nos amonesta a ser fieles, dice, en vista del conflicto. No debemos ceder ningún punto que ya hemos alcanzado. Qué importante y qué interesante. Ningún punto. Desde ahora en adelante, hasta que Jesús venga, la batalla se tornará más y más fiera. Y no lo estamos viendo hoy en día. Tendremos que afrontar y resistir a hombres que son considerados como muy sabios y doctos, pero que no son espiritualmente sabios para la salvación. Tenemos que resistir ¿a quién? A hombres que son considerados como muy sabios y doctos. Y aquí recordemos que nos está hablando también de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, de aquellos que son supuestamente parte del pueblo de Dios y que no lo son. ¿Cuántos podrán resistir a estos hombres? Muchos no los han resistido, porque los consideran muy sabios dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántas eminencias adventistas hoy en día las alaban y dicen, estos sí que están predicando, estos sí que están haciendo, mira, les prohíben predicar en la iglesia adventista? Son muy sabios, son muy doctos, pero realmente están espiritualmente sabios para la salvación. No rechazan la verdad. Por lo tanto, si no estamos cimentados en la verdad, si no sabemos lo que estamos creyendo, vamos a ser engañados por estos hombres. Nuestra única esperanza de salvar nuestras propias almas y de ayudar a salvar a otros es recibiendo la justicia de Cristo Jesús. No se está hablando tanto en este ministerio últimamente de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe. ¿A qué se refiere realmente? Estamos buscando una corona de gloria que no se corrompe. Como vencedores hemos de reinar con Cristo en las cortes celestiales y hemos de vencer mediante la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. La sangre de Cristo, el testimonio de Cristo, el espíritu de profecía. Estamos realmente quitándole la autoridad que Elena White tuvo de que era inspirada realmente por el Espíritu Santo, o esa mujer. Unas cosas sí y otras cosas no. Pues vamos con la sinagoga de Satanás, si no entonces. Debemos despertar y discernir, aquí dice yo vengo pronto, yo vengo enseguida, nos decía la versión del 77, y discernir las señales de los tiempos y dar advertencia al pueblo. Existen muchos en el mundo que procuran calmar la alarma de la gente, quienes dicen paz, paz, cuando no hay paz. ¿Qué dice el pueblo adventista hoy? Oremos por la paz del mundo, oremos por la paz en Ucrania, cuando realmente no hay paz. Cuando nosotros hemos leído la profecía, cuando nos hemos afirmado en la palabra de Dios, vemos que la guerra no cesará, y lo dice, pero como desechamos a los profetas, ¿por qué pedimos paz? Paz, paz, cuando realmente no habrá paz, cuando el Señor nos ha dicho lo que sucederá. Pero debemos tomar un curso opuesto a este. No quiere decir que vamos a pedir guerra, guerra, no, Señor, pero debemos de decir que esto no acabará, pero que no habrá paz, que la paz debemos de buscarla interiormente en Cristo Jesús. Hay muchos que dicen al pueblo despertado, no os preocupéis, seguid en vuestra impiedad, continuad glorificándoos y viviendo en el placer. El día del Señor no está a la mano. El día y la hora nadie sabe. No podemos poner fechas, así que no sabemos si Cristo vendrá
de aquí a 2 años o de aquí a 100 años. ¿No tenía Cristo un propósito en mente cuando dijo, aquí vengo pronto o aquí vengo presto? ¿No vio él que su iglesia procuraría guardar este solemne acontecimiento en su mente? Y hoy en día, ¿qué se intenta? Desechar de la mente, cuando en la conferencia general se está hablando y diciendo que ya no es inminente, sino que allá está lejos. Diremos nosotros con los burladores de los últimos días, ¿dónde está la promesa de su venida? Pues desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas continúan como eran desde el principio de la creación. Yo no deseo estar con esa clase, deseo despertar a hombres y mujeres con este mensaje de la pronta venida de Cristo. Y no está siendo así. Aquel pueblo del cuarto ángel no está tratando de despertar a hombres y mujeres con el mensaje de la pronta venida de Cristo. No están despertando. No están en esta iglesia, en el carácter de esta iglesia, realmente implícito un mensaje de despertar la inminencia de que Cristo viene. Cristo viene, que solamente faltan 9 años. Aquí también está implícito esto. Entonces, ¿seremos nosotros de una clase o de otra? Pues yo no, yo deseo, como dice Elena White, despertar a hombres y mujeres que Cristo viene muy pronto. Y luego, ya para ir terminando, nos dice, al que venciere, el versículo 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos a ver lo que nos dice Elena White con respecto a esto. Todos los que entraren allí poseerán el manto de la justicia de Cristo, y sobre su frente se verá el nombre de Dios. Y este nombre es el símbolo que el apóstol vio en visión. Y significa ¿el qué? Sumisión de la mente a una obediencia inteligente y leal a todos los mandamientos de Dios. Es interesante. Bueno, uno me llamó la atención que todos los que estén ahí, de lo que está hablando aquí el versículo 12, entrarán ahí y poseerán que el manto de justicia ¿de quién? De Cristo. Si no tenemos el manto de justicia de Cristo, si realmente no entendemos nada del mensaje de la justificación por la fe, de que esa justicia de Cristo pueda ser nuestra, no estaremos ahí. Y Dios no nos va a poner ese manto de justicia porque no lo hemos aceptado. Es ahí la importancia, lo que decimos, de cada una de las cosas que se están presentando en este ministerio, que las veamos absolutamente todas, porque si no nos perdemos. Y nos habla de que, ¿qué significa la sumisión de la... Y nos habla que ese es un símbolo que el apóstol vio y que significa el que la sumisión de nuestra mente a una obediencia que inteligente. ¿Habrá una obediencia tonta o una obediencia ciega? Abajo lo puse, obediencia inteligente, o sea, sin fanatismos, sin extremismos. Cuando realmente no obedecemos a Dios inteligentemente, cuando no utilizamos la cabecita, la razón, la lógica, pues realmente no lo estamos obedeciendo. Decimos que sí, pero no. Y aún después de que los santos han sido sellados con el sello del Dios vivo, dice, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas, vendrán aflicciones personales, pero el horno es estrechamente vigilado por un ojo que no permitirá que el oro sea consumido. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Dios puede alegar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito, Dios, la nueva Jerusalén. La marca de Dios puesta aquí en nuestra mente. Se ha estado hablando también mucho sobre esa marca. Se ha estado presentando mucho sobre todo esto que está mencionando que esta iglesia de Filadelfia es. Los 144,000 están aquí implícitos, que al final son el pueblo que quedará, el último, el remanente. Y aquí el versículo 12 nos habla, al que venciera, ¿qué haré? Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, que nos dice Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente.
Los 144,000 es el carácter, es la iglesia de Filadelfia, el último pueblo, que claramente muchos morirán y tendrán este carácter, pero ese residuo, eso que tanto estamos hablando y diciendo, los 144,000, pues son los que estarán en el templo de Dios y son los que andarán siempre con Él, no se separarán más de Cristo, estarán siempre ahí a sus órdenes, a donde Él va, ahí irán. Los 144,000 son esa iglesia de Filadelfia, ese pueblo del tiempo del fin, que muchos ahora, bueno, muchos, pocos, porque realmente son 144,000, algunos pueden estar ya sellados. Queremos ser parte nosotros de esos 144,000. Queremos ser parte de esta iglesia de Filadelfia, esta iglesia que no tiene ningún reproche, que simplemente el Señor está realmente bendecido con esta iglesia, con ese carácter que tiene. La principal característica, ya para terminar, de la iglesia de Filadelfia resulta que es la fraternidad. Recordemos que lo mencioné al principio, cuando le pedían al Señor que les diera su espíritu, el Señor soplaba luz, conocimiento, pero también mucho amor, paz y gozo, el amor. Si esta iglesia de Filadelfia, si estos que se dicen pueblo de Dios, la fraternidad, no comprenden qué es realmente, pues no serán parte. Y le doy gracias a David porque él me pasó unas citas precisamente acerca de la fraternidad. No las voy a leer todas, pero para que nosotros sepamos la esencia de lo que tiene que tener, así que reflexionemos qué estamos haciendo con la fraternidad. Recordemos lo que significaba la iglesia de Filadelfia, que era afecto fraternal, que ama a los hermanos, fraternal, amigo, amar, querido. Tenía que ver con eso, con la unidad en el amor de Cristo. Hay hoy una gran necesidad de amor fraternal en la iglesia de Dios. Muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculos de fraternidad cristiana. Tenemos la misma fe, somos miembros de una misma familia, somos todos hijos de un mismo Padre, tenemos todos la misma esperanza bendita de la inmortalidad. Cuán tiernos y estrechos debieran ser los vínculos que nos unen. La gente del mundo nos observa para ver si nuestra fe ejerce una influencia santificadora sobre nuestros corazones. Prestamente discierne todo defecto de nuestra vida y toda inconsecuencia de nuestras acciones. No le demos ocasión alguna de echar oprobio sobre nuestra fe. No es la oposición del mundo la que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone al más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. Esta es la sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo creo que no necesito explicar mucho estos versículos o este escrito porque son muy claros y quedará a conciencia de cada quien y quedará a reflexión de cada uno de los que está escuchando este culto. Pero solo voy a resaltar algo aquí. En la primera cita dice, cuán tiernos y estrechos debieran ser los vínculos que nos unen. Son tiernos, son estrechos, son delicados aquello que une al pueblo de Dios. Cuando nosotros rompemos uno de esos vínculos, ¿qué pasa después? ¿Será que vuelve a ser lo mismo? Son muy estrechos, por eso debemos tener un sumo cuidado. Pero cuando nosotros lo rompemos con nuestra propia mano, intentar pegarlo, luego, ¿cómo queda? Un churro, como diría Víctor. ¿Vuelve a ser igual? Sabemos que no, pero que el Señor está allí prestos a nosotros para tratar de ayudarnos. Por eso, hermanos, cuidemos esos estrechos vínculos que nos unen entre nosotros.
ese amor que debería de haber, esa fraternidad, porque si no la cuidamos, llega un momento en que pasa, que dice aquí, la otra parte, la calumnia, la crítica, las sospechas, el fingimiento, todo llega, todo esto llega y esa fraternidad ya no existe. Por lo tanto, dejamos de ser pueblo de Dios. Si la fraternidad no está, si el amor verdadero no está en nosotros, no seremos parte de ese pueblo de Dios. Y la iglesia de Filadelfia tiene como principal característica la fraternidad, el amor. Por eso debemos de cuidarla como uno de los tesoros más preciados que nosotros tenemos en nuestras vidas, la confianza. La confianza que debe de haber entre nosotros debe de ser tremenda. Intentar no romperla, porque luego volver a ello es muy complicado. Y vamos a terminar con una conclusión acerca de todo esto que he presentado. La iglesia de Filadelfia es la número 6 y es el carácter de esta iglesia el que tiene que tener el pueblo de Dios del tiempo del fin. La iglesia refinada que tiene la llave de David dada por el Señor a su portero, el tercer Elías, y la que estará sobre esta tierra al fin de los 6,000 años en el 2031. Esta iglesia, este carácter es al que debemos nosotros de anhelar tener. Cada uno de los aspectos que hemos visto es impresionante y únicamente con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Sabemos que no es fácil, somos humanos, lógicamente, nos equivocamos muchas veces, pero llegará un momento en que la puerta de la misericordia se nos cerrará. Por eso las equivocaciones cada vez deben de ser menos y menos y menos, no ir al revés, más y más, porque vamos cauterizando nuestra conciencia, vamos rechazando el Espíritu Santo y llega un momento en que nos dice hasta aquí, basta. Y por eso es que el tercer Elías hace esa obra de abrir y cerrar la puerta. Le abre la puerta a los que realmente quieren y le cierra la puerta a los que de ninguna manera quieren entrar. Hace lo que hemos visto, ¿no? Ese zarandeo, esa criba, apartar la cizaña del trigo limpio. Es la parte dura, porque es muy dura. Y duele mucho porque muchas veces hay cizaña y que la llegas a querer mucho, pero llega un momento en que tienes que decir hasta aquí, basta. No porque muchos dicen, ay, es que te crees Dios, no. El Señor te da un discernimiento y te ha puesto para hacer una labor. Y Él te infunde ese conocimiento que necesitas para saber quién realmente está de parte de Dios y quién no. Dios nos ayude y podamos realmente saber y entender que ese portero, que el tercer Elías, está comisionado por Dios para hacer esta labor dura. Y que muchos hoy en día dicen, este tercer Elías se faltó de humildad. Este tercer Elías habla con mucha vehemencia y no se dan cuenta que están cumpliendo la profecía. La profecía que decía que cuando viniera la gente diría, eres muy celoso, eres muy vehemente. Es muy triste porque muchos se convierten en jueces y hablan cosas que realmente no lo saben. Confunden realmente lo que es el hablar, el cuidar el pueblo de Dios con la falta de humildad. Que Dios nos ayude a no caer en a ser parte de estas personas, a ser parte al fin y al cabo de la sinagoga de Satanás. Vamos a terminar con una oración. Padre bueno, Padre santo, bendito Señor que está en el cielo. Alabado, glorificado, santo sea su nombre, Señor. Gracias le damos por permitirnos, Señor, comprender y entender su bendita verdad, que muchas veces, Señor, nos cuesta, muchas veces nos duele, pero sabemos que es necesario pasar por muchas cosas para poder ser aptos para entrar al reino de los cielos. Guarde de su pueblo, Señor. Usted más que nadie conoce los corazones de las personas. Usted más que nadie sabe, Señor, quién realmente está de su parte. Ayude a aquellos, Señor, que están en ese valle de la decisión para que puedan decidirse por el lado correcto. Ayúdelos, Señor, para que su Espíritu Santo pueda morar en ellos. Y ayúdenos a nosotros
a estar firmes, Señor, a no caer en la tentación y a no desviarnos del camino. No es fácil, pero usted nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Guarde de su pueblo y que cada día, Señor, podamos abrir nuestras mentes a esa bendita luz que está derramando, a ese bendito mensaje del cuarto ángel. Todo esto se lo agradecemos y le rogamos, Señor, que pueda inundarnos de su justicia santa, que pueda ayudarnos a tener los motivos correctos, Señor, para las cosas que hacemos, para su obra. En el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.